contigo para platicar del titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, que efectivamente pues ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de lo que sucedió con el proyecto para entregar de forma gratuita 2,5 millones de libros en 14 países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Uruguay, Chile, Paraguay, Guatemala, Honduras y México, lo que consideró la operación a nivel universal de fomento a la lectura. Sin embargo, sus declaraciones desafortunadas han desatado una ola de críticas. En plena conferencia mañanera, Paco Ignacio Taibo II cometió algunos desaciertos y se expresó de una forma que ha sido considerada como misógina contra escritoras y su literatura. Esto luego de intentar explicar por qué no se incluyen de la misma manera a mujeres que a hombres en sus estrategias para fomentar la lectura. Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, si un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, porque hay que castigarlos con ese libro de poesía. Y es que, ¿por qué son los cuestionamientos? La lista de títulos y de los 27 autores elegidos que el propio Taibo calificó como lo mejor de la literatura latinoamericana, pues solamente tiene a 7 mujeres incluidas. Ante las desafortunadas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir al paso y dijo que también van a preparar una colección de escritoras. Después de ser cuestionado sobre el proceso de selección de las obras que planean regalar, Taibo II dijo que hicieron una consulta con todas las filiales del Fondo de Cultura Económica. De todas maneras, el número de autoras es grande que participan, porque tuvimos que ampliar un poquito, eran autores de la época del boom literario, los años 60 del siglo pasado, y lo alargamos hasta los 70. Quieren leer literatura de mujeres, en algunos casos también quieren leer otras cosas, afortunadamente. No hay un sesgo sectario, hay amplitud, pero hay una presión enorme para que lleguen libros. También tienes que inventar un poco qué es lo que hay por ahí que tenga calidad, ¿no? Esto, por supuesto, ha generado una serie de reacciones, sobre todo en redes sociales, las críticas. Por ejemplo, la escritora Almadelia Murillo publicó en su cuenta de X una lista de poetas mexicanas acompañada de la frase "ninguna escribe horriblemente asqueroso de malo". Esas fueron sus declaraciones, pero a ver, esta no es la primera vez que el director de Fondo de Cultura Económica y también escritor se ve envuelto en escándalos y señalamientos de misoginia. En 2018, poco antes de asumir el cargo durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, explicó las opciones que había para que fuera titular de la institución editorial del Estado, luego de que el Senado de la República modificara la ley para que un ciudadano no nacido en México, como era el caso de Taibo, originario de España, pudiera dirigir este Fondo de Cultura Económica, y esto fue lo que dijo. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Y hace unos meses, durante el Consejo Nacional de Morena, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, reveló sus instintos de censurar y de destruir a quienes no coinciden con su ideología. Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del Canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas. Además, no solo ha sido acusado de intento de censura y misoginia, sino también de corrupción. En 2020, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el entonces director de la filial en Colombia entregó contratos a una empresa de su hijo. Por otro lado, expertos lo han señalado de utilizar la institución para intereses personales. Lo que vemos es que Paco Ignacio Taibo efectivamente utiliza al Fondo de Cultura Económica para promover sus propias ideas. Claramente sí está usando el Fondo de Cultura Económica para defender sus posiciones políticas y las del gobierno. ¿O por qué es que están tratando de resucitar la economía de Estado, la economía totalitaria?
Una más, Baitiare, de Paco Ignacio Taibo II. Lo escuchábamos en este resumen que nos haces con respecto a entender que no es la primera ni la última vez que se meterá en problemas por el tipo de declaraciones que hace, que son declaraciones autoritarias, que son declaraciones de censura, que son declaraciones de misoginia, y que más allá también de todo ese tema de lo público y de lo político y declaraciones, las acusaciones respecto a esto que escuchábamos de servir a sus intereses personales, de solamente empujar una ideología respecto a lo que implica el Fondo de Cultura Económica, que es uno de los elementos, de los centros culturales más importantes de nuestro país. A final de cuentas, digamos que es la editorial del gobierno de la nación, que durante tantos años se ha caracterizado por haber sido plural, por haber sido de vanguardia, por haber sido sofisticada en muchos sentidos, y hoy es únicamente un hervidero ideológico que sirve específicamente a esta ideología y a este grupo de pensamiento. Muy desafortunadas sus declaraciones del día de ayer, que salgan autoras en redes sociales a corregir la presidenta, a tratar de rescatar la situación. De inmediato, el decir, a ver, vamos a hacer un libro de puras autoras mujeres, no tenía por qué haber clasificado únicamente el tema de mujeres. La mujer que no es buena no escribe, no la publicamos. No, a ver, el autor que no es bueno, la autora que no es buena no escribe, y punto. ¿Por qué centrarlo únicamente sobre el tema de las mujeres? Y una pifia que me parece va más allá de la pifia y se enmarca más bien en el tipo de pensamiento que tiene este tipo de personaje. Sí, habla mucho más de quién es un hombre que debería justo de fomentar la cultura, y que pues básicamente quedó evidenciado que cultura pues tiene muy poca, la verdad.